Ya. Hola Nora, ¿cómo estás? Hola, Pia, mil gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por juntarte con nosotras, con Arde, y por aceptar conversar sobre este proyecto, Archivo Ateva. Quizá podrías partir contándonos, presentándote obviamente, y contándonos quiénes han participado en este proyecto, cuándo empezaron y cómo nace un poquito esta idea. Bueno, en esto soy investigadora teatral y durante este tiempo hemos estado trabajando y he estado trabajando mucho en los archivos del arte escénica, específicamente los de la región del Biobío, con dos proyectos importantes como es Teatro en Memoria Conce y Protagónicas, que trata de poner en escena, volver a poner en escena a tres mujeres que trabajaron de forma importante en la región del Biobío. Y bueno, dentro de ese proceso, en donde estábamos difundiendo Teatro y Memoria Concepción, se acerca a mí Horacio Videla, que es Ujú. el director del Teatro News, y me dice que tiene esta idea de hacer, en ese momento era un libro del teatro callejero y que quería trabajar conmigo para eso. Y yo le dije que me parecía una estupenda idea, pero lo cierto es que de teatro callejero hay muy poco y que especialmente que teníamos que acotar el periodo y como generalmente he trabajado recorriendo lo que pasó durante la dictadura cívico-militar, le propuse hacer este encuadre de los años 80-90, porque al principio de los años 80 empiezan a haber ciertos registros del teatro callejero con compañías como el Teatro Urbano Experimental o el Teatro Urbano de Concepción, y, y le propuse también hacer este archivo para poder levantar información antes de poder sistematizar eh, todo aquello que pudiésemos reunir. Y también en ese proceso invité a trabajar a Vania Montgomery, quien es archivista, se ha trabajado en artes visuales especialmente, pero yo por otras razones, otros proyectos, había tocado con ella y bueno, la encontró una mujer muy responsable y me gusta su trabajo, así que la invitamos a participar y ella feliz ha trabajado con nosotras y así conformamos el equipo de Archivo Teatro Callejero. Entre nosotros tres estuvimos, gracias a la producción de Horacio, finalmente pudimos hacer como una convocatoria más dirigida. También hicimos una convocatoria abierta, pero obviamente las convocatorias dirigidas siempre son más fluidas y uno está se asegura de que hay ciertos materiales. Ujú. Y pudimos trabajar a pesar de la pandemia y todo lo demás, porque digitalizando estos documentos para poder realizar la página ATECA, que es Archivo Teatro Callejero, 1980-1990. Entonces ustedes tuvieron un fondo, ¿verdad? Como trabajaron con un fondar Sí, para este proyecto, que nació es de luego de... Fondo de la Arte Escénica Ujú. 2021. Perfecto. Oye, Nora, y cuando ustedes pensaron en armar este archivo, eh, bueno, un poco me imagino que como tú nos venías diciendo acá, tenía que ver con generar un levantamiento documental sobre algo que se ha estudiado súper poco y que es difícil rastrear, ¿no? Como la historiografía más oficial del teatro, etcétera. En esta recolección como de levantamiento documental, ¿ustedes se hicieron algunas preguntas como por ejemplo qué era un documento o cómo por ejemplo rastrear este tipo de teatro que no es de sala, que tiene como otras dinámicas, otras lógicas? ¿Hicieron una reflexión al respecto o a ti mirando el material al que llegaron, te parece que podrías como pensar un poquito en torno a eso? Claro, en primer lugar, tal como tú señalas, este tipo de teatro, a diferencia, como reflexionaba también Vania, que proviene de artes visuales, a diferencia de la performance, no era un teatro que tuviese conciencia del registro, como también puede ser el teatro de sala, que está circunscrito también a ciertos círculos más oficiales que permiten que exista más conciencia del archivar, del documentar, una conciencia un poco más histórica, en cambio aquí era un teatro también un poco más de emergencia en al menos algunas compañías. En ese sentido también nos preguntamos, por un lado, con quién nos íbamos a encontrar y cómo vamos a
a definir también la categoría de documento y resolvimos en ese instante dar por documento toda la huella que pudiéramos digitalizar eh, para la página web. Esto quiere decir que encontramos incluso partes de, por ejemplo, de personas de compañías que la llevaron completamente detenidas por hacer teatro en vía pública, por hacer eventos en vía pública. También consideramos en ese sentido todos los elementos de producción de la obra de teatro callejero y todo lo que tiene que ver con la historia, lo que podría eventualmente hablarnos de la historia de estas compañías, como lo que te decía, los partes, también bocetos de vestuario. Hay que pensar que si bien hay algunas compañías que cuentan como con afiche o programas de mano, no era lo tradicional, considerando que para muchos y muchas el teatro callejero en ese entonces se tuvo que hacer irrumpiendo la vía pública por breves minutos. Incluso compañías como Teatro de la Calle decían, nosotros obviamente en ese entonces no podíamos usar vestuario porque en caso de que viniese la policía tenían que mimetizarse con la gente de la calle para poder arrancar. Y fueron otras también, sí, hubo otras compañías que también buscaron una estética que pudiese llamar la atención en la calle y detener, que el público se pudiera detener a riesgo de que los detuvieran más fácil también. Mm. Y en ese sentido, nosotros, como que los criterios de la selección se basaban un poco en uno que se pudiera digitalizar y que hablara un poco de la historia de estas compañías del pasado y que representaran huellas también, como que esa idea estuvo rondando en nuestras cabezas. Claro, es interesante que ahí ya amplían un poquito como a la producción, al contexto, o sea, que me encuentre evidencias como de otras eh, partes de la creación que no es la obra en sí misma, sino como su contexto a través de estos materiales. Y tú hablabas que hubo un llamado público y, bueno, una convocatoria un poquito más dirigida. Quizás nos quieres contar más como de la etapa de convocatoria, cómo se acercó la gente, cómo generaron esos vínculos para poder Sí, recopilar mira, material. la convocatoria abierta la realizamos a través de las redes sociales y prensa y a través de ella se comunicó determinadas personas, pero no tanta como esperábamos. Ujú. Considerábamos que se podían contactar espectadores o espectadoras que pudieran haber visto también teatro, pero lamentablemente eso no sucedió, pero en su efecto sucedió que gente que había hecho teatro en esa época se contactó con nosotros y nosotras. Y a través de ellos también pudimos contactar a otras personas más. Se empezó a generar, tanto por la convocatoria abierta y la convocatoria cerrada dirigida, se empezó a generar una red de personas que estaba muy atenta y muy interesada también que estos documentos se pudieran digitalizar y resguardar, porque eh, también había un sentimiento por parte de estos creadores y creadoras de una cierta postergación de lo que había pasado en la calle durante esa década. Eh, Porque, como bien te decía, uno suele decir, no había tanta información de tal cosa o X cosa, pero a veces sí hay concretamente, y al menos lo que nosotros pudimos pesquisar, además de una tesis, pequeños comentarios en libros de teatro chilenos, pero no más de una página no exceden. eh, Algunos archivos ya existentes, como el de la Universidad Católica, que recuerdan especialmente el legado que tiene que ver con Andrés Pérez, pero el teatro de calle, especialmente en esa época, no se agota con Andrés Pérez, especialmente si consideramos que él tuvo que viajar un tiempo importante fuera de Chile durante esa época. Entonces, hay ya cierto sentimiento de que esto se había postergado y que era completamente necesario resguardar estos documentos. Obviamente, a veces un poco celoso de si facilitamos esto o no facilitamos esto, considerando que, claro, que esto es un fondo y uno tampoco puede retribuir económicamente a las personas que tienen estos documentos y, y que esto, o sea, tratando también de darles confianza de que
se iba a respetar obviamente los criterios de procedencia de los documentos, que eso iba a estar como dentro de los créditos del mismo catálogo. Eh, y en ese sentido, creo que hubo bastante solidaridad, especialmente por compañías como el Teatro del Silencio, el Teatro Urbano Experimental, que tienen una conciencia también, de ciertas compañías tienen una cierta conciencia de lo importante de lo que fue el trabajo que realizaron. Ahora también nos encontramos con cosas un poco más tristes, que por ejemplo el Teatro Sociedad Anónima, la compañía Sociedad Anónima de Roberto Pablo, Ujú. que fue Roberto Pablo quien creó la Escuela de Teatro Callejero durante un par de años, a las fines de los 80, que ha sido la primera y tal vez única escuela de teatro callejero que se ha hecho de esas características al menos. Lamentablemente a Roberto Pablo se le incendió la casa hace un año atrás y perdió muchos, muchos documentos. Entonces ahí también uno se encuentra con la necesidad concreta, o sea, eso te revela la necesidad concreta de poder digitalizar esto y de también de hacer un llamado a que existan lugares de que puedan resguardar estos documentos que son muy importantes para la historiografía y la memoria del teatro chileno. Ujú. Y entrando quizá en esa materia un poquito, Nora, preguntarte cómo fue primero el proceso como de catalogación, si ustedes siguieron como, bueno, aquí me estabas diciendo que trabajaron con la Dani Montgomery, que es archivera, entonces, ¿cómo fue el proceso de esos documentos una vez que ustedes los recopilaron? Cómo trataron de generar estas organizaciones, no sé si se lanzaron en series, subserie, que la pregunta más arde, que siempre nos interesa también del archivo mismo, de cómo pensar el archivo o repensar estas categorías de archivo. Y después preguntarte si han pensado algunos procedimientos como de conservación digital, cuáles fueron, o qué están pensando, porque yo también entiendo, y nosotros nos pasa lo mismo, trabajamos todas como con fondos súper limitados, sin una institución eh, a la espalda, como que nos acoja a estos proyectos. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia de usted? A ver si nos cuentan un poquito el tratamiento Sí. documental. Mira, por un lado, bueno, Vania, perdón, aportó mucho con respecto al orden del catálogo. Nosotros teníamos algo sí que concreto, que era la necesidad de que fuesen los ejes, las compañías y las obras. Como las compañías fueron el fondo y el subfondo fueron las obras, porque además, porque también nos encontramos que habían ciertas obras que no tenían necesariamente una compañía como delimitada tal como uno la entiende hoy Ujú. en día. Y desde ahí empezaron con este eje, que si uno puede ver la página web, te la voy a Eso, aprovechar de si nos puedes mostrar. compartir la página y por ahí Sí. vamos a ir entendiendo mejor. Por ejemplo, déjame correr un poco, que justo está las compañías y a través, por ejemplo, en Teuco, uno va a Teuco y ahí te va a encontrar con las obras. Cada obra tiene sus propios documentos y cada registro, por ejemplo, el registro fotográfico, tiene su descripción. Compañía, obra, escenario, cuando lo podíamos tener porque no siempre estaba, la ciudad donde se realizó este documento y el crédito en caso de que tuviesen, no siempre la fotografía, recuerdan quién realizó, ejecutó ese registro, pero sí la procedencia. Eh, y además nos encontrábamos con que había ciertos documentos que no tenían necesariamente que ver con alguna obra en particular, Ya. pero sí con procesos como, por ejemplo, giras, como estos. Entonces ahí, si bien no se hacía el mismo catálogo, porque el catálogo lo tenemos respecto a las compañías y las obras, sin embargo, se invita a conocer, por ejemplo, esta fotografía, no sabemos nada más que lo que en fotografía de la compañía. Mm. Entonces, con la idea también, porque está la opción
de que se nos siga enviando información con respecto a lo que, a los documentos que pudimos reunir. Así también a través de obras, por ejemplo, esta que es del Teatro Provisorio, está quien dirige la obra, los teatristas que participaron en ese momento, los documentos de la compañía nuevamente, como te decía, con su propio, ahí justo se desordenó esto, su propia descripción, se me desordenó la configuración. Y también encontramos súper importante, porque en estas reuniones nos encontramos con la posibilidad de entrevistar a teatristas que trabajaron durante esa época, de generar una transcripción acotada de lo que se habló en esa entrevista y poder ponerla a disposición de quienes están investigando o conociendo algo más, para que al mismo tiempo se facilitara también la lectura de los documentos que aquí se seleccionaron. Mm, Eh, Así también seleccionamos algunos escenarios específicamente de Santiago, porque igual la Teca reúne documentos de compañías como Teatro de la Feria en Temuco o en Concepción, Teatro Urbano Experimental, pero mayoritariamente esto es de Santiago, como por ejemplo, quería mostrar esto porque Ahumada Esquina de Huérfano, que es lo más, que son fotografías actuales, pero que dan cuenta de cómo eran los espacios también donde eh, la, se realizaba el teatro en ese entonces, y que podemos ver que justo el día en que se estaban registrando estos espacios, el espacio efectivamente estaba siendo ocupado para un espectáculo callejero. claro. Sí, obviamente las características han cambiado, pero el espacio sigue usándose para esos determinado. Y también lo que consideramos es que, por ejemplo, para nosotros era muy importante tener también registro de otras ciudades como Valparaíso, y si bien no pudimos encontrar compañías que hiciesen necesariamente teatro callejero, porque sí las hubo, eso Mm, es distinto de que no hayamos podido registrarla, que no hayan existido, quiero aclarar eso, pero sí nos pudimos encontrar con que se hicieron pasacalles y ah, quisimos hacer ingreso estos pasacalles eh, como parte de estos registros, no solo para ingresar a la ciudad, sino porque fue una expresión callejera que, que fue importante. Bueno, y ahí tenemos documentos en PDF también. Tenemos también textos de alguna obra que mm. tiene que ver, por ejemplo, esta con prensa, y el documento se puede descargar en PDF. Estupendo. Y en general, ¿los documentos ustedes los tienen como para descarga libre o los tienen como para consulta y si alguien los quiere usar, los tiene que solicitar? ¿Cómo funciona en torno a eso? Mira, los documentos están en general en descarga libre. Consideramos para nosotros era súper importante democratizar estos documentos y que pudieran ser usados para todos y todas quienes estuviesen interesados. Ahora bien, hay cosas que no se pueden descargar y que si las necesitasen tuviesen que escribirnos, como por ejemplo videos, Ya, porque al menos contamos con tres obras, que es Gargantúa, del Teatro El Silencio, eh, si no me equivoco, Transfusión de Teatro del Silencio, y de Teatro Callejero, Bienaventuranzas, eh, que nos pudieron facilitar estos registros, y, y eso no se pueden bajar, descargar, pero sí se pueden pedir en caso de que alguien lo necesite. Nuria, y Pero se de puede todo leer en este... línea también. Sí, claro. Y de todo este material, ¿hay en alguna parte del archivo donde nosotras podamos como descargar, por ejemplo, un Excel de todo el material que hay? Mm, ¿O tienen un buscador así como general? ¿Hicieron un no, Excel general lamentar. o no? Sí, hicimos un Excel general. En este momento tendría que abrir mi mail, pero No, tranquila, lamentablemente tranquila. sí. Es como para Pero saber, porque de repente sí, yo como usuaria, cuando lo trataba y como no conozco todas las compañías ni todo,
pensaba en eso, si es que había alguna forma de acceder como a una panorámica de la organización que... Claro, no, y ahora que lo dices, obviamente está muy disponible en caso de que alguien lo Perfecto. solicitara, pero obviamente para hacer el catálogo tuvimos que construir un Excel que pudiera ordenar y sistematizar aquellos documentos que nosotros y nosotras recopilamos, y naturalmente si alguien está interesado o interesada en esa información, nosotros estamos muy abiertos a facilitar esto, porque también, como te decía, para nosotros uno de los objetivos también importantes dentro del proyecto es que eh, se pueda democratizar también esta información y que no quede resguardada en instituciones como universitarias, en donde si estudiaste ahí puedes acceder, si no estudias ahí tienes que pedir permiso, ver la forma de ingresar, etcétera, etcétera, porque también es cierto que la naturaleza también de las investigaciones y de los y las interesadas en el teatro no siempre responden a la academia. Mm, Entonces, en ese sentido, especialmente como hemos hablado anteriormente, los fondos en general, una persona, yo no trabajo en una universidad en este momento como de forma estable, y si no puedo acceder a través de archivos como esta a la información, se me es más difícil poder mm, hacer las investigaciones, y creo que eso también es importante. Y lo otro es que también sirva como recurso a otras personas, incluso colegios, que claro. puedan estar interesados en conocer esto. De hecho, en la actividad de mediación que realizamos en un colegio técnico de Los Ángeles, ellos tenían como tradición por mucho tiempo hacer pasacalles y hacer eh, carro alegórico. Y Ujú. después de haber mostrado estas imágenes de algunos de los documentos que teníamos, ellos quedaron muy entusiasmados, ella y ellas, de volver a reactivar esta tradición, porque se había dejado de hacer por unos años, porque claro, porque ven estos referentes y ven que es posible y ven también qué es lo que pueden hacer, y eso permite también reactivar ciertas memorias y hacer Mm. que estas memorias también sean útiles para el presente. Y igual también es interesante cómo este proyecto dialoga con otros proyectos en los que tú también has trabajado, como por ejemplo el asunto de los escenarios, me recuerda mucho lo que hicieron con Teatro y Memoria Concepción, que claro, es una categoría como específica y que recrea o te ayuda como a entender dónde estuvieron las puestas en escena. Hay ahí como muchos diálogos posibles como, y usos que pueden ser hasta de curiosidad, no solamente como educativos o memoriosos. Sí, Eso está muy interesante. ¿Montaron la página en un WordPress? ¿O en qué sí, en estamos? un WordPress. En un WordPress. Y atrás tienen como, ¿cómo tienen guardar el material? El ¿Digitalizaron y material, guardaron en PDF? claro, Sí. está en la nube y obviamente en disco duro, en dos discos duros aparte, por si alguno se quedase extraviar. Ahora nuestro sueño es que existiese alguna institución también que cuide y que resguarde los criterios que nosotros hemos creado también de democratización de estos documentos, que pudiera en el día de mañana, cuando ya se agote el cost y el dominio que compramos, pudieran también hacerse cargo de la página, para que esta página no sea solo una página que vivió solo por el periodo del proyecto y después desapareció, como es la realidad de muchos archivos o páginas web de investigación que se crean hoy en día, porque finalmente esto amerita también que una inversión que idealmente sea prolongado con el tiempo. Además, nosotros y nosotras hacemos la invitación de seguir sumando documentos Mm, a este archivo para poder seguir nutriéndolo, pero también eso significa un trabajo que tenemos que ir coordinando, porque obviamente ya sin recursos tenemos que ver bien nuestros tiempos, etcétera, etcétera, pero la idea es que esto se siga nutriendo y se siga creciendo, y que idealmente en algún instante podamos pasar eh, la página a instituciones que pudieran resguardar idealmente hasta la eternidad de las páginas web esta información.
Claro, no, ahí nos pone a todas siempre como en un conflicto el asunto de la conservación, la durabilidad y como este reclamo que lo hemos hablado contigo y también con otras muchas investigadoras como del campo de las artes escénicas y de los archivos también, como de la necesidad de una institución que tenga la flexibilidad de acoger estos documentos que han sido digitalizados, que no son en este caso documentos nativos digitales, pero que necesitan una conservación, porque si no van a Sí. desaparecer también. O sea, va a ser un esfuerzo que no podemos sostener como individuos en este proceso, Sí, por lo menos y eso también para inmediatamente. nosotros era importante de resguardar mucho también la procedencia, porque aspirando a que exista algún archivo teatral en algún instante, saber a quién recurrir para poder resguardar estos documentos, Mm, porque lamentablemente no todos y todas tienen el conocimiento para hacer un buen resguardo de una buena conservación de los documentos que tienen y por otro lado, no siempre están los recursos para resguardarlos como se deberían resguardar. mm, Entonces, completamente necesario. Bueno, yo sé que allá hay una iniciativa con archivos de arte escénico, con el catastro que están haciendo, pero por lo mismo se hace muy necesario que exista un espacio que permita resguardar estos documentos de forma ya concreta y presencial y no solamente sean mm, digitalizaciones, porque si bien dan cuenta de ciertos aspectos de las obras en sí, nos permiten, por ejemplo, nosotros podríamos fotografiar el vestuario pero no es lo mismo que observarlo de forma presencial o ver su materialidad, poder entender y comprender cómo la utilización de los espacios respecto a esas materialidades, etcétera, etcétera. Entonces creo que es importante también que existan instancias y lugares que puedan resguardar estos documentos ya a largo plazo. sí, pues eso es como una conversación constante, pero claro, es interesante que en el fondo nos exponemos como a problemas más o menos parecidos. Nora, y quizá una pregunta en torno a lo que pasó, ya no solo pensando en esta custodia y el documento, sino como lo que generó afectivamente, emocionalmente, también como entre las personas, entre la comunidad, que tú decías, se sentía como que, o sea, no era realmente visibilizada en estas historias teatrales o en estos discursos. ¿Cuál es como tu primera impresión después de haber participado en este trabajo, de haberte acercado a estas personas, de haberlas entrevistado? Como tu experiencia en torno a la recepción que primero tiene la comunidad sobre este trabajo. Sí, mira, primero voy a dejar de compartir un poco la pantalla. Ujú. Eh, Bueno, en primer lugar, claro, había unas ganas y una ansiedad importante de poder contar la historia de poder hacer memoria con respecto a, a lo que se había hecho durante esa década, porque había un sentimiento profundo, de, claro, de que se ha hablado muy poco, se ha dicho muy poco sobre lo que se hizo y la importancia de importancia de ese teatro como un lugar también que se hizo del espacio público, que durante la dictadura el espacio público prácticamente fue arrebatado de los y las ciudadanas, y que por minutos, si bien se hacían de estos espacios y permitían hacer ciertas críticas al sistema que está imperando durante esos años y que al mismo tiempo permitía a la gente sonreír, como que también los Ah, colores que elegimos también como de la página fue muy en ese sentido, porque nos decían ellos y ellas que claro, que el periodo de la dictadura era fue un periodo terrible, pero lo que trataban de hacer con el teatro era todo lo contrario. O sea, tenemos manifestaciones como Azul del Teatro Urbano Experimental, en donde ellos y ellas se pintan completamente de azul e intervienen en el teatro, la Universidad de Concepción, y esto lo hacen porque veían que la universidad se había convertido en un espacio gris. La importancia del color y de cómo eso también se transparentaba en las creaciones, igual es interesante de mm, estudiar. Eh, y también
por ejemplo, para el lanzamiento que tuvimos acá en Santiago ocurrió algo muy bonito, porque fueron muchos creadores y creadoras y colaboradores y colaboradoras del proyecto. Y bueno, ese día habló Verónica Sorzano del Teatro Urbano Contemporáneo, y ella, además que tenía una memoria excelente, tiene una memoria excelente y muy histriónica al poder relatarnos cómo había sido la experiencia de hacer teatro callejero, lo que además logró transmitir tan bien que las otras personas que asistieron ese día se animaron a compartir sus propias experiencias. Y recordando también a quienes no están, como Andrés Pavés, que fue muy importante también para la escena callejera en ese momento. De hecho, se terminó ese día la presentación con un grito que recordaba a Andrés Pavés, que decía siempre, teatro, vamos a ver teatro, que gritaba muy histriónicamente para llamar al público a reunirse a ver estas obras. Y en ese sentido, las personas también la hemos invitado a los colaboradores y colaboradoras a revisar con nosotros la página para ver si de alguna forma todavía hay cosas que hay que precisar, eh, como por ejemplo, eh, ciertos, a veces nos dicen, cierto, es que esto ocurrió en tal parte y después se acuerdan que no ocurrió en tal parte, Claro. porque finalmente uno también trabaja con la memoria y la memoria, eso es lo lindo también de la memoria, que la memoria va articulándose y rearticulándose cada vez que se pronuncia. Y eso significa también que existan también disputas por el sentido también de esos recuerdos. eh, y que uno tenga que también ir cuestionándose también lo que va relatando con estos documentos y tratar de dar cuenta de la mejor forma posible de lo que hizo, lo que fue ese pasado. Mm. No, y también es súper interesante como, como tú dices, cómo se va rearticulando los espacios, las cosas, y de alguna manera va completando otros escenarios, ¿no? Va completando como probablemente el uso de la calle y la manifestación, uno podría ver como ese uso, o la herencia que ahora, como hemos visto, bueno, estallido social, etcétera, con nuevamente el teatro y la calle como una apropiación no siempre profesional, a veces profesional. No me gusta tanto esa distinción, pero como para poder ser explícito como, como el teatro como de uso público también. Como que uno podría armar trayectorias gracias a estos documentos o hacer comparaciones que la verdad antes no podíamos, a las que no podíamos acceder también. Me parecía que Sí. todo estuviera siempre como partiendo desde cero, como si no hubiese un pasado o una tradición o una forma de hacer como más constante. De las personas con las que tú hablaste y que estuvieron activas en este periodo específico, 80-90, hay personas que me imagino todavía siguen como activas en la escena teatral y quizás nos puedes contar un poquito de esas trayectorias como, como para que podamos nosotras también perseguirlas o quienes nos están escuchando puedan perseguirlas. Sí, por ejemplo, está Roberto Pablo, que Roberto Pablo inicia su camino de teatro callejero en Concepción con el Teatro Urbano Experimental, siendo uno de los fundadores de la compañía. Ujú. Y luego viaja él a Santiago, haciéndose parte del Teuco y luego cabeza del Teuco, creando ya en los últimos años de los 80 la compañía Sociedad Anónima y ENATECA, que es la Escuela Nacional de Teatro Callejero, que funcionó en Conchitoro. Ellos, como Sociedad Anónima, siguen realizando teatro callejero ya desde, no de Santiago, no recuerdo bien, pero la región de Valparaíso están ellos instalados eh, siguiendo haciendo teatro callejero. También nos podemos encontrar con teatro provisorio, que es bueno la compañía de Horacio Videla, que empezó a finales del año 80 haciendo un teatro desde siempre como más ligado con más conciencia del espectáculo callejero en el sentido con mayor escenografía, con zanco. Bueno, Roberto Pablo también, porque Roberto Pablo proviene de las artes visuales, Claro. entonces también la visualidad fue siempre muy importante para estas agrupaciones. Y bueno, el teatro provisorio, si bien se disuelve también, llegada a la democracia, Horacio, por ejemplo, sigue haciendo teatro con Callejero Teatro Niru, ya también
ligándose eh, a otras instancias también callejeras, pasacalle, como Paris Parade. eh, También ellos hicieron el año pasado, si no me equivoco, una especie de homenaje a Bienaventuranza del Teatro Callejero de Andrés Pérez. eh, o, por ejemplo, el Teatro del Silencio. El Teatro del Silencio comienza, y eso es muy lindo porque tanto Celedón explica que lo importante de esto, de rescatar esta memoria, es hacer ver que también el Teatro del Silencio comienza, sus orígenes se entienden desde Valparaíso. Uno tiende a asociar la compañía con Santiago por razones muy obvias y entonces ellos dicen, no, esto comenzó en Valparaíso a través de escuelas que hicimos de teatro, con performance que hicieron como Barrer Barrer y Gargantúa, y que luego se transformó, se trasladó a Santiago ya en la época de transfusión. Pero en un comienzo la compañía se conformó en, en Bueno, Valparaíso. Y como tal, como decía, yo creo que es súper importante comprender que, claro, no se parte desde cero, como las personas tienden a pensar que se parte desde cero y que esto es la primera vez, pero sin las primeras presentaciones del teatro urbano contemporáneo, del Teuco, ni del teatro callejero, que también pertenecía a Andrés Pérez, no se podría haber entendido una negra Esther, claro. porque las formas, la plástica, eh, los medios con los que se trabajó correspondían también a esa historia de trabajo que se realizó durante esa época. Lo mismo que las nuevas compañías de teatro callejero le deben mucho a la herencia plástica, a estas indagaciones que se hicieron durante esa época. Eh, y en ese sentido, si bien estos creadores y estas creadoras tienen conciencia de la importancia de su trabajo, siempre han sentido esa, como te decía, y lo recalco porque para ellos y ellas era muy importante esa como no conciencia de su labor dentro de un gran panorama teatral que sí existió también, porque si ya es el teatro, hablar del teatro que se hizo durante la dictadura ya puede ser acotado o difícil de instalar en cierto estado del conocimiento en el sentido de esta como frase archiconocida del apagón cultural, que Exacto. puede ser como súper cuestionado. De hecho, en ese sentido, yo apelo también a lo que señala Bernardo Subercaso, que él plantea que, claro, si bien existió un apagón cultural en el término de que hubo cierta represión con respecto al teatro que se hizo durante esa época, sí alentó un teatro más contestatario, un teatro insistente, otras formas y otras dinámicas de construir el arte y que finalmente también responde el teatro de los 90 a eso, porque si no, no Mm. se podría entender lo que vino después. Entonces es súper importante también generar esa Claro, o sea, conciencia. finalmente hay como, gracias a estos materiales y todo, podemos armar genealogías, que me parece que eso es lo súper interesante, como ver cómo está entrelazado la escena, por ejemplo, de la calle, y que debate esta tesis como de que hubo un apagón cultural y que parece que no pasó nada en 20 años, cuando pasaron muchas cosas, pero a lo mejor no en los circuitos oficiales o no en la universidad, que era como el lugar Mm. donde venía, parece pasando algo, y que uno podría incluso vincular hacia atrás o hacia adelante, o con el teatro obrero, o con el teatro itinerante, previo al teatro universitario, o posteriormente como con toda una escena musical teatral que vivimos súper fuerte hasta los 2000 por ejemplo, y de donde viene la Pato Gallina u otras compañías, ¿no? Que persisten hasta ahora. Entonces, me parece muy bonito como estas lecturas que tú vas haciendo, como que nos ayudan a reordenar la memoria y a generar otros relatos como epocales también. Y también dejar a disposición estos documentos para que no haya solamente una lectura, que es esta que estás haciendo tú o tu Mm. equipo, sino que puedan haber otras lecturas que incluso puedan poner en debate como esta versión de la memoria. En ese sentido, es un trabajo Sí, muy rico. sí, en ese sentido, por lo mismo para nosotros y nosotras era súper importante que esto se abriera para que desde aquí también se pudieran generar nuevas investigaciones, nuevas memorias.
Mm. La gente cuando ya conoce la página tiende a entusiasmarse, ya se han acercado otras personas también a hablar con nosotros que tienen ciertos documentos, Qué y eso bueno. también, esta visibilización permite que se genere un nuevo catastro también, se amplía este catastro que hicimos de compañía a otro escenario, y eso encuentro que es súper importante porque especialmente porque tenemos la posibilidad de llegar a otros lugares que no son Santiago y, no, y rescatar el teatro que se hizo también en regiones es sumamente importante para comprender la complejidad del teatro que se hace en Chile y que no solamente responde a los circuitos oficiales, y tampoco solamente a la capital del país, sino también a Mm. otros lugares en donde hasta hoy en día se hace teatro activamente. Eso está súper bueno. Nora, y para terminar, preguntarte qué viene, qué están pensando, porque tú decías, esto nació con la idea de hacer un libro, o sea, fue la propuesta de hacer un libro, y pues ustedes dijeron, no, hay que levantar el material, ahora se viene el libro, ¿en qué están pensando o qué están tramando? Bueno, por el momento, a corto plazo, queremos con las personas, comunicarnos con las personas que se contactaron con nosotros y nosotros para poder sumar a la página web esta nueva información al catálogo. Queremos hacer proceso de difusión en otros lugares del país, como por ejemplo Temuco, que estamos viendo la posibilidad de ir en marzo allá a difundir la página. Y por el momento, antes de levantar cualquier sistematización, investigación como formato libre, etcétera, queremos ampliar un poco más los documentos que tenemos, que son, si bien son más de 300, aún sigue siendo acotados para una realidad de 10 años. Considera que son 10 años los que estamos Mm. abarcando, y también considerando que probablemente van a haber más interesados o interesadas en esto, en este tipo de teatro, como para que pueda generar discusión al respecto, y creo que eso también es sumamente importante, que exista cierto debate con respecto a la documentación, a estas memorias que se levantan, para desde allí generar nuevas reflexiones, y que no queden solamente amparadas las primeras impresiones, porque todavía no estamos Mm. frente a esto. Primeras impresiones de lo que pudimos reunir, de lo que se pudo catalogar, de los testimonios con los que contamos, y eso más que nada. Y bueno, hacer también un llamado a todos y a todos que pueden ver esta entrevista, que si tienen información de alguna obra, teatro, a veces no es necesario tener los documentos, por el testimonio también nos sirve mucho para ordenar también estos documentos y todo este material que se ha ido eh, reuniendo durante esta investigación. Así que nada, muchas gracias por el tiempo y por la posibilidad de contar un poco de lo que ha sido este trabajo, que para nosotros ha sido una experiencia además muy hermosa y gratificadora, tanto profesionalmente como afectivamente. Mm. No, gracias a ti, Nora, por contarnos del proceso, por mostrarnos también la página, felicitarlas a todo el equipo por el trabajo hecho y nosotras también que esperamos siempre poner en diálogo estos nuevos documentos, ojalá con otros, que seguro que se van cruzando con otros fondos que hay, por ejemplo, en nuestro caso en Arde, y ahora empezamos a trabajar con un proyecto que se llama Otros Teatros, donde precisamente nos interesaba mucho hablar con ustedes porque si bien no vamos a trabajar con teatro de calle, sí nos interesan como esta década y circuitos que no fueron los oficiales, y creo que ustedes hayan hecho un trabajo como de avance documental, así que esperamos revisar con atención todos los materiales y ponerlos ahí, ir activándolos en la medida que podamos. Así que muchas gracias por el trabajo, por la recopilación, por los nexos y por este rato de conversa. Siempre es muy agradable. Gracias a ti, Pia.